Sí, que justo tenía que hablar. Perdón. Ya. Ya, jóvenes. Voy a correr esto para arriba. Ya. Hoy día, jóvenes, vamos a continuar con la historia de Chile, como todos los martes y miércoles, y vamos a ver la crisis del 29 o la Gran Depresión y sus secuelas en Chile. Igual este es un concepto, una temática de la cual ya trabajamos a principios del año en torno a la historia universal. Ya ese ítem que un poco se fusionó con esta historia de Chile, por lo cual vamos a ir reviviendo ciertos contenidos, recordando ciertas cosas, pero lo vamos a aplicar a la realidad de Chile, en especial en la temática política. Vamos a ver este periodo de controversia, las famosas repúblicas socialistas del 32, ¿ya? Vamos a enfocarnos más que nada en Chile, pero igual nos vamos a dar alguna vuelta para entender las causas internacionales, ¿ya? Como siempre, tener claridad de entrar con el mail institucional, el micrófono apagado, la cámara lo mismo, y el chat y el micrófono solo para dudas y temáticas sobre la clase, ¿ya? Y siempre recordar lavar constantemente las manos y mantener el distanciamiento físico, ¿ya? Hoy, ¿cómo se sienten? ¿Qué Bolsonaro los representa? Yo hoy me siento 16 hacia el gobierno. Usted es un número 16 hacia el gobierno. Ya. Nicolás, 1. Muy bien. 3, Alexandra, ya. Certidumbre, 9 y 8. 9 y 8. Ya. 6. Ya. ¿Qué imagen, Luis? 1, 9 y 13. Ya. Muy bien. 7, 14 algunos, 13 y 14, sí. Un día importante, sí, bastante controversial el día, va a dar que hablar, nada que decir, ya. Así que eso, 31 minutos, Nicolás, muy bien. Ya, jóvenes, 15 la Carla. ¿Cuál es el 15? Acá está, ya. Ah, es como una cara de nada, ya. Ahora, entrando en tierra derecha, como siempre, una pregunta sobre las clases anteriores y ustedes responden por el chat. La voy a leer, espero que los ansiosos de siempre no respondan mientras leo. Entre 1924 y 1932, Chile experimentó un periodo de profundas convulsiones políticas, sociales y económicas que pusieron fin a la hegemonía política de la oligarquía. ¿Cuál fue una de las soluciones que se implementaron para superar esta crisis? Vamos. ¿Qué alternativa dicen? ¿Ya? ¿Qué dice la A? ¿Qué dice el resto? La A, dice la Carla. ¿Qué dice el resto del público? Vamos. Algunos están dudando, parece, ¿eh? No responden. Bien, Constanza dice que no está segura. ¿Ya? El resto. Ya la D, dice la Sofía. La Sofía, ¿ya? D, Matías. Hay controversia en esta respuesta. Nicolás dice D. Vamos a esperar. ¿Qué dice el resto? A ver. Por ahí. Ya la D, la Renata. Ya. Ya. Los que dijeron la A están en lo correcto. Es la A. Es fortalecer las facultades del poder ejecutivo. No se olviden que entre 1924 y 1932 se creó la Constitución del 25, la cual entregó facultades al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? ¿Por qué la D no es? Porque dice entregar poder político constitucionalmente a las Fuerzas Armadas. La Constitución del 25 le entregó el poder constitucionalmente a las Fuerzas Armadas. No. ¿Ya? Y alguien también se podría haber confundido con la P, declarar ilegal la existencia de organizaciones sindicales. No olvidemos que Ibáñez también reprime a los sectores de izquierda o algunos sindicatos, pero no se olviden que Ibáñez incluso legalizó los sindicatos,
creó el Código del Trabajo, donde los legaliza. Y minimizar el poder de los partidos políticos, alguien también se podría haber inclinado por eso. No se olviden que los militares van a gobernar por muchos años y los partidos políticos van a tener poca importancia, ¿ya? Pero no quiere decir que se minimizaron ya y fueron eliminados, ¿ya? Sí, era para confundirse, por eso puse esta pregunta. Está bien. Ahora, tierra derecha de nuestra clase. Recordemos elementos de los que vimos en Historia Universal. Ya, la crisis del 29. ¿Por qué ocurrió? Sobre especulación, hemos visto varias preguntas, que en Estados Unidos la gente llegaba y abría empresas ficticias, en la bolsa de comercio, ya había un creciente endeudamiento, tanto de los países como de la población, que habían abusado del crédito y que no habían mecanismos que regularan esta economía, ¿ya? Por lo cual tenemos tres causas que hicieron explotar esta bomba, que es la caída de la bolsa de comercio de Nueva York, ¿ya? Y dijimos que fundamentalmente cae por sobreespeculación, sobreendeudamiento y escasos mecanismos de regulación de las economías en general, pero fundamentalmente la norteamericana, ¿ya? Y eso provocó esta explosión, que es la crisis del 29, que ya hablamos en profundidad cuando explicamos la materia de historia universal entre marzo y abril. Ahora, el llamado Jueves Negro, en octubre del 29, que es el derrumbe de la bolsa de Nueva York de Wall Street, ¿ya? Fundamentalmente se provoca una caída de los precios de las acciones de la bolsa, ya caen mucho los precios de estas acciones, la gente va a sacar su plata, esto va a hacer perder utilidades a las empresas, se tienen que empezar a vender para poder empezar a entregar esta plata a la gente que la va a retirar. Hay una pérdida del valor de las acciones, cercana al 50%, o sea, las empresas bajan sus acciones. Las empresas bajan sus acciones porque se van cotizando en la bolsa. Es una cuestión súper abstracta, pero si la empresa le va bien, valen más sus acciones. Es más cara, ya porque es un buen negocio igual. Y en ese momento van a caer a un 50%. Les doy solo un ejemplo. Colo-Colo. Colo-Colo es una empresa que está en la bolsa de acciones. Cuando Colo-Colo ganó la Copa, estuvo a punto de ganar la Copa Sudamericana, perdón, perdimos en la final. Colo-Colo llegó a su pic en su valor de las acciones, ¿ya? Y después ha ido bajando. ¿Por qué? Porque ya no es un negocio tan rentable, y menos con la para del fútbol, ¿ya? Generó una crisis financiera, fundamentalmente porque la gente, ante la incertidumbre, no consume, caen las empresas, cesantía, desempleo, la gente no empieza a consumir, cierra el mercado internacional, por lo cual todos estos problemas van a ir generando una bomba que va a explotar en Estados Unidos, pero va a generar consecuencias mundiales, ¿ya? Casi insospechadas. Por lo cual cae la bolsa de Nueva York, la gente saca sus acciones, caen los precios de las acciones, empiezan a vender muy baratas, hay una crisis financiera, casi no se quedan con respaldo económico los bancos, cierran las empresas, cesantía, bajan la demanda y como la gente no consume, caen los precios internacionales de gran parte de los productos, entre ellos el salitre, que se va a ver fuertemente afectado en nuestro caso que nos importa, ¿ya? Lo cual, estas dos diapos recordando elementos de la materia de historia universal, nos refrescan la memoria que es una caída que se provoca fundamentalmente por la sobreespeculación, sobreendeudamiento y escasas normas de regulación. Ahora, jóvenes, Chile, Chile, ¿qué pasó con Chile? ¿Ya? ¿Qué pasa con nuestra economía? La crisis del 29 va a provocar una caída del comercio internacional. Los países no empiezan a comprar, empiezan a comprar a los de afuera, ¿ya? Por lo cual bajan las exportaciones, bajan. La gente no está comprando, el mundo no está comprando, por lo cual se reduce casi el 70% de las exportaciones de salitre. ¿Por qué? Porque el mundo no está comprando salitre chileno, fundamentalmente porque hay una crisis económica. A eso debemos sumar el salitre sintético que se está produciendo en Europa, fundamentalmente en Alemania, por lo cual
El salitre, tal como el gobierno de Alessandri, ya venía en baja, ya venía en caída, y ahora fue ya la caída libre, fue ya lo peor. ¿Qué provocó la reducción de casi un 70% de la exportación de salitre? El cierre de la mitad de las salitreras, de una. O sea, cerraron la mitad de las salitreras casi en un mes. Se incrementa la cesantía. Pensemos que si la mitad de las empresas del país cierran, obviamente se va a provocar cesantía. Y la caída en los ingresos del fisco. Porque no se olviden que el Estado dependía casi en un 50% de los ingresos del salitre. Y lo hemos visto en preguntas de cuadros estadísticos. Casi la mitad de los ingresos del Estado dependían del salitre. Por lo cual, no solo caen las empresas, no solo la gente queda cesante, sino que el Estado tampoco va a quedar con plata. Por lo cual, todo el gasto fiscal, por ejemplo, que había impulsado el general Ibáñez, va a quedar sin fondo. ¿Qué van a hacer los países? Endeudarse. Van a ir a sobreendeudarse. Va a ser una solución. O imprimir billetes. Y eso va a aumentar la inflación de forma descontrolada. ¿Ibáñez se endeudó mucho? Sí. Va a ir a pedir créditos a Estados Unidos. Incluso va a venir una misión de asesoría, no la Klein-Sack, que es famosa en su segundo gobierno, sino otra misión que viene en esta época, en los 20, a ayudarlo fundamentalmente con el tema del endeudamiento y la crisis, pero no va a lograr resolverse. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Ya, esto puede pasar perfectamente hoy día. O sea, hoy día el comercio mundial está cerrado. Eso va a provocar, se cierran empresas, desempleo y caída los ingresos del Estado. ¿Cómo lo ha solucionado el Estado hoy día? Sacó los ahorros que existían de la época de oro del cobre y pedir un préstamo en el Fondo Monetario Internacional. O sea, estamos mal. ¿Ya? Para muchos, esta crisis de hoy, del coronavirus, una crisis mundial, es muy parecida a la crisis del 29, solo que la crisis actual se provoca por un fenómeno sanitario y no por problemas endémicos del sistema económico. Si es que logramos solucionar el virus, la economía debería empezar a andar mejor. Ahora, consecuencias sociales de la crisis del 29. Primero, hay una migración a las grandes ciudades. Fundamentalmente, obreros del salitre. La mitad de las salitreras que cierran, esos trabajadores se vienen a Santiago. Muchos en barcos, en trenes, incluso algunos a dedo, se vienen a Santiago. También del campo, porque también baja la exportación de bienes alimenticios, tanto al exterior como también a las salitreras. Porque como hay menos gente en las salitreras, y hemos dicho en clases que el sur de Chile y el centro de Chile alimentaban a los obreros del salitre, baja la producción y la demanda de bienes agrícolas, por lo cual también son despedidos muchos peones e inquilinos, y todos ellos en tren a Santiago. Y ahí se empieza a generar uno de los grandes problemas de nuestra capital. Crece de manera exponencial, sin orden. Empiezan a nacer soluciones habitacionales precarias, que van a ser las llamadas vías callampas, ya, las poblaciones callampas, que surgen en su mayoría alrededor del tren y alrededor de los ríos. De ello vamos a ver en profundidad en siguientes clases cuando estemos como en la década del 50. No es extraño, jóvenes, que alrededor de Estación Central, ustedes pueden conocer, muchas de las calles alrededor del terminal de buses, el terminal San Borja, por ejemplo, o del terminal de trenes, tienen nombres del norte. Está la calle Antofagasta, Copiapó, ya está Veteranos del 79, y la mayoría de la gente que vive en esas poblaciones, como la población Santiago o alrededor de Toro Mazote, son gente de mucha edad, y muchos de ellos tienen sus orígenes en la crisis del 29. ¿Ya? Ya lo de la inflación. Ya voy a explicar lo de la inflación. Mira, lo que pasa es que todo lo que produce un país, todo lo que produce un país, tiene que tener un respaldo en dinero. ¿Ya? Tú no puedes
producir más de la cantidad de dinero que estás produciendo. Tienen que ir a la par, ¿ya? Por eso, por ejemplo, no sé, cuánto aumenta la producción industrial en Chile, es cuántos billetes más se van a crear. Si tú creas más billetes de lo que está produciendo el país, va a haber más dinero, dinero circulando. La gente va a tener más dinero en sus bolsillos. Pero al haber más dinero, las cosas van a subir. ¿Por qué? Porque al tener más plata la gente va a poder consumir, va a poder comprar ese televisor. Y como no solo una persona lo va a comprar, sino que muchos están teniendo plata, el precio de ese televisor va a subir. A mayor demanda, aumentan los precios. Si la gente consume más, por ejemplo, pescado en Semana Santa, sube el precio del pescado. A mayor demanda, suben los precios. Entonces, como se está imprimiendo más billete, la gente va a tener más billete en su bolsillo, por lo cual la gente va a consumir y esos precios van a aumentar. Para que no aumenten los precios, el tipo que está haciendo televisores tiene que producir más televisores. Si la producción de televisores va al mismo ritmo de la cantidad de plata, no hay problema. Pero si la cantidad de producción no va al mismo ritmo de la cantidad de plata, se provoca una inflación, que es fundamentalmente que los precios suban. Sí, pero ¿por qué producen más billetes? Ya, fundamentalmente porque no hay un control, no hay un control de los organismos, o los organismos están siendo controlados por el Estado. Por ejemplo, en Chile es el banco central, es la que controla la producción de dinero, sin intervención de partidos políticos ni del gobierno. Es un organismo autónomo, autónomo de todos los poderes del Estado. Antiguamente eso no existía tanto y los presidentes podían designar que se imprimieran más billetes. Es un fenómeno súper particular en toda la historia de América Latina, ¿ya? Y no solo imprimir más billetes, Sofía. Por ejemplo, si el Estado designa o entrega mucha plata, plata estatal, a la gente, por ejemplo, a través de bonos, de políticas estatales, por ejemplo, esa plata del Estado que estaba guardada va a salir a la gente y la gente va a tener más plata y eso va a subir los precios. Por ejemplo, ayer escuchaba un economista que decía que si hay encuestas que dicen que cerca del 70% de las personas dice que va a sacar el 10% de la AFP. Esa es plata que no está circulando. Si el 70% de la gente va a sacar el 10% y la gente se lo va a empezar a gastar, bienes alimenticios o bienes, no sé, tecnológicos. Eso va a hacer que como nuestra producción hoy día está a media máquina, porque el país está en cuarentena casi, si la gente está teniendo más plata y va a empezar a consumir, es muy probable que esos productos suban y que se provoque un fenómeno inflacionario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente va a tener plata que antes no estaba circulando. Y como nuestra producción no va a estar al mismo ritmo, se puede provocar un fenómeno inflacionario. Ya. Ahora, falta de alimento. ¿Qué va a provocar la crisis? Migración a la ciudad. Pero como muchos de esos campesinos no están produciendo, ¿ya? Y estos campesinos que antiguamente comían papas, choclos que les daba el patrón de la hacienda o ellos mismos cultivaban, ahora en la ciudad no tienen dónde cultivar, por lo cual se va a generar hambruna. Las ollas comunes que hoy, siglo XXI, han resurgido, nacieron con la crisis del 29. Y el otro fenómeno es la escasez de viviendas. Toda esa gente que se vino en tren, en barco, hasta Valparaíso, hasta Santiago, no tiene dónde vivir, no tienen plata donde arrendar, no tienen muchos de ellos familiares, ¿ya? Y simplemente van a recoger cosas y vivir alrededor de terrenos fiscales, como en las riberas de los ríos, o al lado del tren, que también son terrenos fiscales. Por lo cual se va a provocar un problema de saturación de la vivienda, hambruna y creciente migración campo-ciudad. ¿Alguna duda? No parece. Ya. Continúo. Ahora, las consecuencias políticas, que dijimos que es lo que hoy día nos íbamos a concentrar. Primero,
se extienden las protestas contra el gobierno. Afortunadamente, para el presidente Ibáñez, la crisis del 29 no estalló inmediatamente en Chile. Recién a mediados de la década, perdón, recién a mediados de 1930, la crisis empieza a sentirse con fuerza en Chile, ¿ya? Eso va a provocar que el gobierno de Ibáñez tome ciertas medidas, fundamentalmente congelar créditos hipotecarios, por ejemplo, congelar el precio de los arriendos, ¿ya? Ciertos subsidios, control de la producción de salitre, pero no van a ser medidas efectivas. La crisis va a ser más importante y no va a lograr resolver. ¿Qué ocurre? Que se extienden las protestas por todo Chile. ¿Qué va a hacer el general Ibáñez? Va a responder con nuestra frase del escudo, por la razón de la fuerza. Va a sacar a la fuerza a los recientes carabineros de Chile, que él mismo fundó, y al ejército, decreta estado de sitio, saca al ejército, hay imágenes súper particulares de militares a caballo, disparando así desde el caballo, una cuestión casi como el viejo oeste. La población sigue saliendo, hay récord de más de 200 muertos en jornadas de protestas. ¿Ya? O sea, es una cuestión tremenda, casi nunca antes visto en nuestra historia de Chile. Y que va a ocurrir fundamentalmente que la gente se va a aburrir, pero va a ocurrir un fenómeno súper particular, donde ya después de tanta muerte, las Fuerzas Armadas un día deciden no salir más. No salen a la calle, las protestas se extienden por el centro de Santiago, Ibáñez manda a los militares y no salen a la calle, eso él lo toma como un golpe de fuerza y renuncia. Renuncia porque ya no tiene el apoyo en los mismos que él había salido, ya, del ejército. Renuncia Ibáñez y se va al exilio, pero solo a Argentina, muy cerca, incluso a Mendoza, ya. Renuncia Ibáñez, ya como alguna vez el dicho, matando la perra sacaba la leva, una frase que dijo un ex director técnico de la selección chilena, iba a solucionar el problema de la crisis, pero no. Obviamente Ibáñez no era la cabeza del problema. Todos los partidos políticos en un consenso, palabra tan de moda hoy día, consenso entre la unidad, ya, entre gobierno y oposición, todo el espectro político, menos los partidos de izquierda, van a elegir a Juan Esteban Montero. Juan Esteban Montero es un político que representa el exparlamentarismo. Es el típico anciano, vinculado a los partidos tradicionales, ¿ya? Y que va a intentar reconstruir el país y que se aplique de nuevo la Constitución del 25. ¿Cuál es el problema del señor Montero, que solo duró 3 meses en el poder? Porque los comandantes en jefes le hacen un golpe de Estado. Pero comandantes en jefe, algunos de ellos y otros militares del rango de general y coronel, le hacen este golpe de Estado, pero eran militares con un pensamiento político bastante particular. Ellos ven con buenos ojos la ex Unión Soviética, porque no olvidemos que uno de los pocos países que se salvó de la crisis fue la ex Unión Soviética, y la ven como un ejemplo, ¿ya? Hacen un golpe de Estado y decretan la llamada Primera República Socialista, ¿ya? Esta duró solo 12 días y estaba a cargo de Neff, de Dávila, de Marmaduke Grof, ¿ya? Entre ellos mismos había una competencia de personalismos, eran caudillos militares, quieren imponer su poder y su personalidad. Y a los 12 días van a sacar a esos generales y Dávila va a tomar el poder, muy apoyado por figuras cercanas a Ibáñez, y van a instaurar una segunda república socialista, la cual dura solo 100 días. O sea, 2 repúblicas, que es una verdadera anécdota en nuestra historia, que se autodenominaron socialistas, pero vamos a ver que hicieron muy poco de socialismo. E incluso
no tenían vinculaciones con los países referentes del socialismo mundial. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿No? Ya. Ahora, ¿en qué año fue el golpe? El golpe fue el 32. Fue el 32. Acá está en el subtítulo: Repúblicas Socialistas de 1932. ¿Ya? Estas repúblicas son bastante particulares. Acá tenemos a Grove, por ejemplo, que es integrante del Partido Socialista, que funda el Partido Socialista, Marmaduke Grove, y va a tener características bastante particulares. Primero, realizan ciertas medidas sociales que podríamos decir que tenían cierto carácter socialista, pero no son tan importantes, ni son unas medidas que uno podría hablar de un gobierno comunista que tenga el apellido socialista en el nombre, ¿ya? Por ejemplo, congelamiento de los arriendos, medida que ya había hecho Ibáñez, creación de asistencias alimenticias, nuestra querida JUNAEF tiene su origen en la República Socialista del 32, ¿ya? El prototipo de la JUNAEF se crea en esta época y es súper particular. Una de sus entregas principales era el uniforme escolar. En esa época, vestirse era un lujo, y lo hemos hablado un poco en algunas clases. Y medicinas, ya se crean leyes fundamentalmente que impulsan la salud pública, bastante particular. Uno de los miembros del Partido Socialista y adherente a esta República Socialista fue el doctor Salvador Allende, que en esa época era un político del montón, súper joven. Hay fotografías de él desfilando en esta república. ¿Ya? No poseen vínculos con la ex Unión Soviética. Hay un libro muy bueno que se llama Chile en los archivos de la ex Unión Soviética, de una profesora de historia de la USACH, Olga Ulianova, de origen ruso, ¿ya? Y ella estudió este periodo y se da cuenta que solo hay correspondencias de Chile sin respuesta. Stalin casi desconoce Chile, no lo ve como un país importante para ayudar y no hay comunicaciones. Además, pensemos jóvenes, si contamos las dos repúblicas socialistas, sumamos 112 días, que son 3 meses. Una carta en esa época de Chile a Europa en barco demoraba 3 meses. Ya, pero el barco llegaba a París. Anda a llevar una carta a Moscú. A Moscú. O sea, obviamente no iban a llegar. ¿Ya? Obviamente fue muy poco el periodo, quizás hubieran llegado, no sé. Pero otro elemento bastante particular es que no logran dar respuesta a los problemas económicos y políticos del país. ¿Ya? Por ejemplo, si tú me hablas de un gobierno de izquierda, mínimo en esa época, uno de los problemas más importantes del país es la tierra. No sé, sácate una ley de reforma agraria, expropia tierras. ¿Qué va a hacer con la propiedad privada de las empresas? ¿Ya? Obviamente solo tuvo el apellido. Obviamente no por sacar a Ibáñez o por sacar a Montero, la crisis se iba a resolver. Siguen los problemas y acá hay un elemento bastante particular, porque sectores de la oligarquía, sectores cuicos, en buen chileno, se van a empezar a armar las llamadas milicias republicanas, y salen a las calles a protestar contra la República Socialista del 32, con armas, con pistolas, y se enfrentan a los militares que apoyan a estas dos dictaduras y se enfrentan estas milicias republicanas. O sea, tuvimos un organismo casi paramilitar en Chile, muy vinculado a la oligarquía. Las armas hoy son un lujo, en esa época más lo son. ¿Ya? Y las milicias republicanas salen a combatir a esta República Socialista del 32, en especial la segunda, y estas protestas se extienden, enfrentamientos armados, caídas de ambos bandos, y termina con la entrega del poder. La dictadura, la República Socialista del 32, decide renunciar y llamar a nuevas elecciones. ¿Ya? Y ahí va a venir otro periodo de nuestra historia, que vamos a ver la próxima semana, el segundo gobierno de Alessandri.
se va a ver nuevamente como el único capaz de reconstruir este país. Casi como cuando aparecía el Chapulín Colorado y ahora, ¿quién podrá salvarnos? Alessandri, ¿ya? Va a volver al poder, pero va a venir otro Alessandri. Ese de la querida chusma, de la movilización social, ese se quedó en el 25. El del 32 va a ser otro, ¿ya? Y también vamos a hablar de los partidos políticos. Con todos estos problemas, cambió el espectro político. Ya no vamos a hablar eh, de conservadores y liberales y que el debate político esté dividido entre clericales y anticlericales. Ahora ya vamos a empezar a hablar de izquierda y derecha. Y eso lo vamos a hablar en siguientes clases. ¿Ya? Ahora, jóvenes, ¿qué nos demuestra este periodo del 32, perdón, del 31 al 32? ¿Ya? ¿Qué nos demostró? Hay una alta inestabilidad política. O sea, gobiernos duran 3 meses, gobiernos duran 12 días, ¿ya? El mismo Alessandri duró muy poco después de que volvió, el 25, el mismo Emiliano Figueroa, ¿ya? Y el mismo Ibáñez. Ninguno logra terminar su periodo. Ninguno. O sea, tenemos muchos presidentes en solo 7 años. Tenemos Alessandri, Figueroa, Ibáñez, Montero, las dos repúblicas socialistas. ¿Ya? Por lo cual tenemos inestabilidad política. Lo otro es que hay un alto protagonismo político en los militares. O sea, hablamos del mundo militar como un actor político. Y ojo, un actor relevante, con modelos extranjeros y con opinión política. Sectores que se autodenominan socialistas, corporativistas, ya más pragmáticos. Los militares empiezan a tomar control de la política. Y ojo, esto no solo ocurrió en Chile. Si nos vamos al otro lado de los Andes, en Argentina están también con golpes de Estado y al presidente Irigoyen y con alto protagonismo político militar. Brasil, lo mismo. Vámonos a Europa. El 33, si no me falla la memoria, gana Hitler las elecciones. Yo he nombrado vicepresidente, por ejemplo. Tenemos a Mussolini, ya militar, con alto protagonismo en Italia. Años después, el 36, ya vamos a tener un alto protagonismo del general Franco en España. Portugal también va a tener su propio dictador. Por lo cual, los militares están teniendo un alto protagonismo en América y en el mundo, pero también en Chile. Y por último, se experimentan modelos políticos de afuera, que la República Socialista, que el señor Ibáñez miró con buenos ojos a Mussolini y sus políticas. Se está mirando cómo resolver esto, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político. Ya, por lo cual, es un periodo de inestabilidad, es un periodo de protagonismo político de los militares, y quedó demostrado, ¿ya? Y también es un periodo donde se están mirando modelos extranjeros, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta? No. Ya, yo sé que esto sí se pasa en tercero o segundo medio, ¿ya? Yo, por ejemplo, lo paso en tercero, lo guardo para tercero. Y me imagino que lo deben tener bastante fresco, ¿ya? Parece que no hay preguntas, dudas, ¿no? Por el chat, micrófono, no, no, parece que no. No. Ya, ya jóvenes, entonces nos vamos a excluir. Nos vamos a excluir y resuelven el test, ¿ya? El test esta vez son solo 5 preguntas, casi ya como una tradición, y lo vamos a revisar, ¿ya? Tienen tiempo, porque nos quedan muchos minutos. Así que voy a dar 10 minutos. Hagan el test, es cortísimo, ¿ya? Y los que van terminando escriben listo. Por vez excepcional, como está en la descripción de la página de Schoology, la guía de metacognición,
que se sube los jueves, como mañana es feriado, la subió hoy día, ¿ya? Y tienen plazo, al igual que siempre, hasta el otro miércoles para hacerla. Esta guía, esta vez, trae 20 preguntas, y son solo de imágenes o gráficos. O sea, la pueden hacer rápidamente. Y tiene preguntas de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Ya? No, mañana no hay clases, Benjamín. Mañana es feriado. La fiesta de la Virgen del Carmen. No, el viernes sí hay. El viernes sí hay. Nosotros no, pero ustedes tienen clase. Yo tengo un primero medio. Así es la vida, Benjamín. Uno se sorprende. Bueno, un feriado en estas condiciones da igual casi. Vamos a poner la ruleta. Todos los que vayan terminando, por favor, escriban listo y no se vayan, no se fuguen. Esto debería ser sancionado, igual como una fuga de la sala de clase presencial. Ayer quedó la misma embarrada aquí, profe. ¿Qué pasó, Víctor? Ah, protesta. Sí, aquí en mi casa igual. Sí. Menos mal que se aprobó el proyecto, tanto para la gente que necesita ese 10% como para que no se repitan esos hechos. Sí. Si no, te la encargo. Yo cacho que ni siquiera estaríamos haciendo la clase. Yo creo que esto va a generar consecuencias políticas tremendas. Sí, como dato, yo creo que el ministro Blumel del Interior tiene los días contados. Profe, Imagínate, cuéntame, Sofía, tengo una duda. cuéntame. Sofía, desapareció, parece. Bueno, si se te echó a perder el micrófono, explícame por el chat. Ahora sí, es que lo había silenciado por accidente. Ya, es que Ahí. es sobre Grof y Dávila, porque tenía entendido que ellos eran socialistas y a Marmaduke lo habían echado porque él era comunista. El tema es que siempre tuve la duda que parece que los comunistas se llaman comunistas, pero tienen una ideología socialista y los socialistas son comunistas, una cuestión así, ¿o no? Ya, mira, ya. El Partido Socialista en Chile nace como una renovación del Partido Comunista, ¿ya? Son como díscolos del Partido Comunista que no están de acuerdo en ciertas medidas con el partido y fundan su propio partido, que es el Partido Socialista. Pero si nos enfocamos en conceptos ideológicos, que vamos a explicar un poco en la próxima clase, los comunistas nacen fuertemente vinculados en esa época a la ex Unión Soviética. De partida en esa época había un dicho muy famoso que decía, cuando llueve en Moscú, los comunistas chilenos sacan paraguas. O sea, lo que decía Moscú en esa época se hacía en Chile. El Partido Comunista votaba a favor de eso. Y los socialistas nacen como intentando tener mayor independencia de ese pensamiento. Pero ambos creen en ciertas cosas ideológicas parecidas. Ambos creen en la mayor intervención del Estado en la economía, ¿ya? En la mayor igualdad, por ejemplo, y no respetan o no es un elemento tan importante para ellos el sistema democrático. Me refiero a los comunistas y socialistas de esa época, ¿ya? Ellos creen que, por ejemplo, la violencia
sí es un medio para alcanzar el poder e instaurar el socialismo, ¿ya? Pero una de las diferencias bastante particulares es que el Partido Socialista de esa época sí cree en el sistema electoral. Ellos creen que hay que ir a competir a las elecciones con el Partido Conservador y todo. Y a los comunistas no. Los comunistas en esa época creen que no, que la democracia burguesa nunca va a permitir que un gobierno de izquierda llegue al poder. Por lo cual ellos creen en otras vías. Eh, Protestas, tomar el poder, ¿ya? Ves que los socialistas no. Los socialistas creen que sí se puede competir en el sistema electoral. Y eso lo van a respetar hasta el final. Allende, décadas después, lo va a hacer. Y va a creer siempre que se puede llegar al poder a través de las elecciones. Cuestión distinta en los comunistas del 30, que no creían en eso. Lo van a creer después, lo vamos a ver en clases, ya cuando la Segunda Guerra Mundial sea inminente, cuando veamos el avance del fascismo y los llamados frentes populares, que va a impulsar la ex Unión Soviética. Ya. ¿Alguno que haya terminado? El Benja y se acerca a mí y puro abuelitos, así que está todo piola. Bueno, Benja. Sí, te estaban tirando desodorantes, sí. Los desodorantes, Víctor, explotan con calor. Me han contado a mí, me han contado a mí. No quiere decir que yo haya tirado desodorante al fuego. Nicolás me pregunta, profe, si en Schoology divide las carpetas por mes. Eh, ya, voy a intentarlo, ¿sí? Sí, Sofía, es un fenómeno bastante particular, pero igual hablaba con unos amigos. Producto de esta crisis, Chile va a ser más pobre, las desigualdades van a ser más tremendas y va a volver con fuerza un fenómeno que se había extinguido, que es la marginalidad. ¿Ya? Eh, yo cuando era chico me tocó enfrentar la crisis de los 90, 98, y claro, era muy usual que la gente pasara pidiendo. Ese fenómeno había desaparecido un poco, pero ahora se está dando con mayor fuerza. Y nosotros, hablando de nuestra realidad como colegio, también tenemos el privilegio de tener clases. Hay otros colegios que a los cabros con suerte les mandan una guía, no hay control si el niño la hizo o no, y clase online así, un sueño. Yo tengo amigos en colegios públicos, de comunas pobres. Con suerte, los niños van a buscar guías. Y eso. El resto, yo donde trabajaba, recién ahora, julio, ahora empezó con clases online. La crisis es tremenda y va a afectar claramente todo, incluido la educación. Sí, la Carla dice que eso se me mandan por guías. Mira, sé que voy a decir una frase súper injusta, quizá no la haría decir, pero para ustedes esto igual es una oportunidad. Cáchate la cuestión que hacen. Porque ustedes igual tienen el privilegio de tener guía, un seguimiento, clases. Otros no. Y muchos no. Eso va a hacer que los puntajes de la PSU van a ser malísimos. Y como ustedes andan bien, van a tener más opciones de entrar, porque los puntajes van a bajar. Es muy probable que los puntajes bajen. Claro. O sea, yo igual estoy de acuerdo que ustedes tampoco tienen el mejor puntaje de la vida. Si tuviéramos clases presenciales, estoy seguro que tendrían mejor puntaje, pero tampoco han visto tan afectados sus puntajes. Pero hay otros. Yo todavía hablo con mis alumnos del colegio donde trabajaba, de cuarto medio, y los cabros con suerte les mandan guía, no tienen ni idea. Sí.
Ya, no nos pongamos tristes. Ya, ya, voy a empezar a revisar. Voy a leer la uno. No, la uno la vamos a tirar a tómbola. La 2 voy a leerla yo porque es un esquema. Ya, vamos. Ya, Marco. ¿Marco está por ahí o no? Parece que no. No, no está Marco. Ya, vamos por otro. Elimina el nombre, sí. No está. La Constanza. No, pero la Constanza leyó ayer. Ha leído ya mucho, ya. Teníamos otro que haya leído otra vez. Que no lea siempre. Ya, Matías. El señor Silva, para que no haya confusión. Señor Silva, Voy. la uno. Dale. La gran crisis que afectó a la economía capitalista desde el 1929 tuvo un impacto significativo en la sociedad nacional. Según lo anterior, ¿qué consecuencias políticas generó en Chile el estallido de esta crisis? Yo puse la C. Bien, bien. La C. Ya es claro. Cae Ibáñez, producto de la crisis. Ibáñez no hubiera caído si no estalla esta crisis. O hubiera caído mucho más tarde por otros problemas. ¿Ya? La crisis desata protestas en muchos sectores sociales que van a llevar a la renuncia de Ibáñez. ¿Ya? Ahora, esto es un esquema. Ya, el PSOE aparecen a veces muchas preguntas con esquemas. ¿Ya? Vamos a ir trabajando igual esquemas en la historia del siglo XX, porque ahí aparecen muchas preguntas de esquema. Dice, impacto de la Gran Depresión en Chile, consecuencias políticas y sociales, protestas populares, inestabilidad política y signo de interrogación al medio. El esquema adjunto representa el impacto en Chile de la Gran Depresión de la economía capitalista durante la década de 1930 y profundiza en las repercusiones políticas y sociales que esta recesión tuvo en el periodo referido. Perdón. ¿Cuál de las siguientes opciones permite completar correctamente el esquema anterior? Estoy súper contento porque por primera vez leo la pregunta y ninguno dijo la alternativa mientras yo leía. Bien, ahora sí, ya la E. Ya, la presencia de gobiernos caudillistas. Sí. Grove, Neff, Dávila, serán muy socialistas o lo que sea, pero son caudillos, son caudillos. Se hacen golpe entre ellos y más. Tienen personalidad de caudillos. Ya, la 3. Vamos a la tómbola. Vamos a la tómbola. Víctor, 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 te escuchamos. Nunca te hemos escuchado. Víctor, estás por ahí. Si estás, Víctor, te estoy viendo. Víctor se está haciendo el Larry. No estoy. Ya, vos, Víctor. Lee la 3. Víctor, si no lees la 3, yo mismo voy a hacer barricada a tu casa hoy día de nuevo. No, Víctor. Larry. Perdón. Larry es como hacerse el tonto. Sí. No me funciona el audio. La vieja confiable. La vieja confiable. ¿Hay alguien, algún amigo de Víctor o amiga que quiera suplir a Víctor y leerla por él? Nadie es amigo de Víctor. Aquí se ven los amigos de verdad, pues, Víctor. No sé, pues, Víctor. Quizás tenés amigas, ¿por qué no? ¿O hay alguna ex de Víctor acá? No sé. Yo me refiero a amigas. Ya, voy a leer yo, Víctor. Voy a leer yo, Víctor, por ti. La intervención en política por parte de los militares nacionales alcanzó su punto máximo en el periodo 1925-1932. Los cuerpos armados de la época se manifestaron de diversas formas, entre ellas a través de golpes de Estado, conformación de juntas militares e incluso en la. ¿Cuál sería la respuesta correcta de la 3? Ya.
la Alexandra de la Avenida dice la C, que es la proclamación de una república socialista durante 12 días. Claro, se habla de golpe de Estado, formas de juntas militares y, un caso excepcional incluso, también una república socialista. Bien. Vamos a la tómbola. Ya. Espero que tengan el audio. Sebastián. Ya, Sebastián ha leído otras veces. Dale, Sebastián. Sebastián Vargas. ¿No está? No me digan. Yo lo vi. Otro más. ¿Hay algún amigo o amiga de Sebastián que quiera suplirlo? ¿Uno de verdad? ¿O alguna de verdad? Nadie. Ya. Señor Silva, Ya, yo ya, también. vamos. Eso. ¿Quiere usted que lo escuche bien la voz? La Bien, Connie. Connie. Bien. Eso, Sebastián, La 4. ella es una amiga de verdad. Ella es una amiga de verdad. Dale. La presencia militar en la política chilena se hizo evidente desde 1924, profundizándose en los años posteriores. En relación con las juntas de gobierno que gobernaron Chile en 1932, es correcto señalar que, mayoritariamente, yo puse la A. Ya. Bien. Es solo uno. Bien, bien. Porque fueron de ideas nacionalistas. Ya. O sea, hablamos, por ejemplo, de Ibáñez, con un creciente nacionalismo. Tuvieron un programa económico neoliberal. No, nos quedan décadas para hablar del neoliberalismo. Y resolvieron conflictos limítrofes con Perú. Ya, alguien podría haber dicho que sí, por el tratado con Perú, que fue en 1929. Ya, pero no quiere decir que se resolvieron y ya venían de antes. Simplemente fue firmar los acuerdos. La guerra ya estaba resuelta, que es la A. Ya. Y la 5. Ya, la 5 era un poco más difícil. Dice, la crisis económica de 1929 afectó a todo el mundo, pero de manera diferente a las diversas regiones, según sus contextos de desarrollo económico y situación político-social. En el corto plazo, ¿qué proceso experimentó transversalmente América del Sur producto de esta crisis? ¿Cuál sería la correcta en la 5? Ya la sé. Ya la dice la C, que es el incremento de la deuda. Los países van a ir a endeudarse. Vamos a salir sobreendeudados de la crisis del 29, así como muchos vamos a salir de la ahora. ¿Ya? Alguien podría haber confundido, por ejemplo, con la E, privatizar la industria. No, incluso vamos a ver que se empieza a fortalecer la labor del Estado en la economía y diversificar la inversión extranjera del sector secundario y terciario. No, faltan años todavía para que empiecen a invertir en el comercio y en la actividad manufacturera. Solamente se van a seguir en la actividad primaria, en la extracción de materias primas. ¿Ya? Sí, hoy día no están tan ansiosos. Sí, esperaron. Sí. Como es feriado, parece que andan más tranquilos. Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Pregunta? No. Ya. No olviden que hasta hoy, tienen plazo para entregar la metacognición de la semana que puse la pasada. Y en la carpeta de la clase de hoy está también la metacognición de la semana que ya nos viene. Y son solo preguntas de imágenes y de gráficos. Por lo cual la pueden responder fácil. Ahora, jóvenes, una pregunta. Algunos me piden esa tarea, la metacognición, por mail. No sé, parece que la imprimen o la responden en la tablet, no sé. ¿Quieren que se las mande en PDF, aparte de subirla como test? ¿Sí? Ya, se las voy a mandar al mail. Se las voy a mandar al mail como PDF. Y así la pueden revisar más fácil. No olviden que la metacognición igual me la deben mandar. Ya, ya chiquillos, como no hay preguntas, dudas, estamos. Profe, Cuéntame. sobre la metacognición, ¿puede, por favor, ponerla como, a veces lo hace, como entregar tarea en Schoology, que es más fácil que enviarle mail? Por favor. Ah, ya, no, es que lo que pasa es que fue el acuerdo ahora hacerla en test, porque se puede revisar más fácil
quién la hace o quién no. En vez que en tarea, No, ¿no? sí, pero para enviar la metacognición. Porque igual siento que a usted le deben llegar muchos mails con metacognición. También, ¿o No, no? no hay datado. Ah, ya. Si los tengo ustedes nomás, Ya, gracias son entonces. 22. No se Ya, preocupe. gracias. Ya, chiquillos. Ya. Cuídense, que estén bien, descansen. Adiós. Y no tengo con quién jugar.